tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Espero que se encuentren pues muy bien. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo García. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, estoy muy bien el día de hoy. Mucho gusto en saludarlos. Perfecto, doctor. Gracias por prestarnos parte de su tiempo. Entiendo que pues, es una persona demasiado ocupada. El doctor Eduardo tiene una especialidad en neurología. Le doy carta abierta, doctor, para que se presente con nuestra audiencia. Sí, pues yo tengo la especialidad en neurología médica. Esta la estudié en el Hospital San José aquí en Monterrey. Y después me fui un año a hacer un curso de enfermedades desmielinizantes, especialmente esclerosis múltiple. Pero como neurólogo, pues vemos pues múltiples enfermedades como la epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple, migrañas, cefaleas, pero quise ahondar un poco en el tema de epilepsia porque pues es de importancia que en este mes vamos a tener próximamente el Día Internacional de la Epilepsia. ¿Cómo fue el proceso, doctor? Digo, antes de adentrarnos en el tema de hoy, que la consulta de hoy es sobre el tema de epilepsia, como estábamos haciendo énfasis, pero digo, me da un poco de intriga, ¿no? ¿Cómo es, después de estudiar la especialidad de neurología, cómo es adentrarse, digo, específicamente en una enfermedad como, es tan específica como es la epilepsia, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de estudio? O más que nada, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, durante lo que es el aprendizaje de neurología, Uh-huh. son 3 años en la mayoría de los programas en México. Durante los 3 años pues, vamos viendo temarios, estamos expuestos con pacientes que tienen el diagnóstico de epilepsia y a través de ellos es como obtenemos el aprendizaje. Eso aunado a que tenemos pues nuestros libros de base para poder aprender e identificar a los pacientes. Okay. Mucho es el estar en contacto con pacientes y ver que cada paciente va a ser muy diferente, que algunos van a tener tipos de crisis muy diferentes. También hay un curso después que le llamamos como una alta especialidad, donde un neurólogo se puede ir un año más y él hace un año para ser epileptólogo. Okay. Entonces ellos son neurólogos, epileptólogos, eso también se puede hacer. Se puede hacer, o sea, después de la especialidad se brinca ya a, digamos, la subespecialidad. Como una subespecialidad dentro de la neurología. Okay. Pero cualquier neurólogo en general puede atender muy bien los trastornos epilépticos. Digo, doctor Eduardo, y si se puede preguntar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué específicamente se enfocó en la epilepsia? Digo, ¿hay algún caso, alguna raíz que, o no sé, algo que Pues es una enfermedad, muy prevalente en la población. Es una enfermedad que es muy discapacitante para las personas. Los limita mucho porque lo ideal o lo que tratamos de nosotros como en epilepsia luchar es que los pacientes puedan tener el control de su vida, Okay. dado que la epilepsia pues se considera un trastorno paroxístico, y paroxístico es que no vamos a saber cuándo va a llegar la crisis, no la podemos predecir, simplemente podemos ahorita estar platicando y a lo mejor yo tengo una crisis ahorita. Y la puede detonar, digo, cualquier... Son múltiples factores. Por ejemplo, que aquí ahorita en nuestro entorno, digámoslo así, la luz que nos está dando directamente a nosotros, algún tipo de flash que nos pueda dar, digo, ahora sí que ya entrándonos más al tema. Bueno, pudiera ser un poquito más adelante. Por ejemplo, primero quisiera ahondar a lo mejor en qué es epilepsia y convulsión, que son dos cosas que pudieran parecer lo mismo, pero son diferentes. ¿Pero son diferentes? Sí, por ejemplo, le llamamos crisis epiléptica a lo que es como la descarga eléctrica asincrónica de neuronas en el cerebro. Nosotros funcionamos con electricidad en el cerebro y las neuronas se comunican por medio de vías o canales para que podamos estar platicando ahorita, podamos comer, movernos. Pero si hay como una descarga irregular o un cortocircuito, entonces predispone a que haya movimientos erráticos. Y dependiendo del área donde venga este movimiento o esta como alteración eléctrica, es la crisis que podemos tener. Okay. Entonces, al menos una crisis epiléptica es la alteración en lo que es la actividad eléctrica neuronal, que se va a caracterizar por signos y síntomas en el paciente. Okay. Mientras que la convulsión es lo que nosotros vemos en el paciente a la hora de que está presentando el fenómeno epiléptico. Convulsión serían los movimientos en sí que la persona puede presentar. ¿Cómo podemos identificar, o sea, cómo podemos diferenciar entre una crisis epiléptica y una convulsión? Digo, o si esto tienen correlación. Una convulsión sería lo que vemos físicamente en el paciente. O sea, algún tipo de reacción física, ¿no? Una reacción física, movimientos irregulares. Dependiendo del tipo de la crisis que tengamos, hay una clasificación. En neurología tenemos una clasificación que se llama la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta es una liga que nos permite a todos como neurólogos, digamos, hablar en el mismo idioma. Por si yo tengo, no sé, un contacto en otro país o en otra ciudad, decirle, bueno, mi paciente tiene una crisis que es generalizada, una crisis focal, y eso es para que ellos puedan comprender como a qué me estoy refiriendo en cuanto como a el diagnóstico, por ejemplo, del paciente, ¿no? Sí. Ok, doctor. Iría por ahí.
Sí, gusta un Entonces, poco de agua para que... para las crisis epilépticas las podemos dividir en focales y generalizadas. Esa es como la clasificación que se hizo en la Liga Internacional en el 2017 para todos tener como el mismo lenguaje entre médicos. Entre nosotros. Y poder darles un tratamiento pues más específico a los pacientes. No todos vamos a tener diagnóstico de epilepsia. Aproximadamente 1 de 10 personas a lo largo de la vida puede tener una crisis convulsiva. Okay. Y eso no significa que vayamos a ser pacientes con diagnóstico de epilepsia. Un ejemplo es, por ejemplo, digamos, si yo ahorita estoy en un maratón, no me hidraté bien, me expuse mucho al sol, se me bajan las sales del cuerpo, me deshidrato y convulsiono, esta va a ser una crisis aguda o crisis refleja, porque esta crisis fue porque pues me deshidraté o bajó mucho el sodio. Fue me una bajó reacción la glucosa. ¿no? Fue una reacción esperada que, por ejemplo, me fui al maratón y no desayuné. Entonces, esa sería una crisis aguda. Ahí le damos al paciente las sales que requiera, se le da, por ejemplo, alimento para que pues vuelva a tener glucosa, y ese fue como el tratamiento. Se investiga después, pero casi siempre la clasificaríamos como aguda o sintomática. O, por ejemplo, si ahorita me dieron una embolia, tuviera una parálisis y una embolia, y la embolia es muy importante, puede generar una crisis. Esa crisis sería secundaria a la hemorragia o a la embolia que presentemos. Y luego están las crisis remotas, que son, por ejemplo, cuando no tenemos una causa identificada de por qué convulsionó un paciente. Casi siempre las crisis remotas vienen en relación con el diagnóstico de epilepsia. Y para epilepsia yo requiero que mi paciente tenga una crisis convulsiva y que aparte tenga la identificación de algún factor de riesgo, por lo cual él pueda tener todavía más crisis. De adelante, ¿no? O sea, adelante a futuro, exacto. Digamos que, por ejemplo, ahora sí que ejemplificando lo que nos acaba de comentar, como usted dice, si a mí me llegase a dar una crisis o una convulsión, una crisis epiléptica, a costa de algún factor que yo, una mala alimentación o lo que sea, ¿no? Una deshidratación, pero si de aquí en adelante no me vuelve a dar. Fue una crisis y entrarías dentro del 1 de 10 personas que vamos a tener a lo mejor alguna crisis a lo largo de la vida sin tener el diagnóstico. Pero si ya me sigue dando, ya estoy diagnosticado. Pero si pasan, digamos, tienes una crisis, pasan más de 12 días, tienes otra crisis, pasan 15 días más, tienes otra crisis, y no encuentro yo nada estructuralmente en el cerebro o en tus estudios como para poder asociarlo a la crisis convulsiva, entonces ahí estaríamos hablando de que muy probablemente pues vas a ser una persona que va a tener el diagnóstico de epilepsia. De epilepsia ya como tal, o sea, que y entonces ya no ahí ya tendríamos que dejarle a esa persona un tratamiento para evitar que no haya crisis, porque como había dicho al inicio, que son crisis paroxísticas que no sabemos cuándo van a llegar. Sí, claro. Entonces el problema es que puede que vayas manejando, y a lo mejor yo no te di medicamento, y viene una crisis nueva y pues accidentes. Es justamente a lo que iba yo la siguiente pregunta, doctor. Digo, ¿cómo viven ese tipo de personas? Digo, que ya tienen este tipo de patología diagnosticada. Porque digo, por poner un ejemplo, como lo acaba de mencionar, uno a veces va manejando y ahorita, por ejemplo, que va en la carretera, por ejemplo, por Morones, ¿no? Y a veces van pasando ambulancias o patrullas y las luces son muy destellantes. O sea, ¿cómo viven ese tipo de personas, no? Sí, ahí por lo general es cuando ya le hicimos el diagnóstico de epilepsia, es porque nosotros hicimos una serie de estudios. Cuando una persona convulsiona de primera vez, es yo cómo voy a identificar que lo que estoy teniendo es una convulsión. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo se caracteriza una crisis? En YouTube y en Facebook vamos a ver una serie de imágenes donde podemos ver, por ejemplo, los tipos de crisis convulsivas. Dependiendo del área cerebral que tengamos afectada, es el tipo de crisis que se va a presentar. Nosotros en neurología lo estudiamos como la fenomenología del movimiento o fenomenología de la crisis. Entonces, por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de lo que es la función motora, mover manos, escribir, caminar. Si el foco epileptógeno está, por ejemplo, en el área del lóbulo frontal, entonces muy probablemente lo que el paciente va a tener son movimientos de mano, movimientos de cara, movimientos repetitivos. Si, por ejemplo, el lóbulo occipital, que es la parte posterior, se encarga del área de la visión, como ahí viene en la imagen, el lóbulo occipital. Justamente nos están proyectando. Entonces, lo que vamos a tener son que el paciente va a describir que previo a la crisis puede ver formas geométricas muy brillantes, alucinaciones muy visuales pero muy complejas, figuras tridimensionales de colores, a veces ven como centellantes o giros de colores, giros centellantes que son los que pues me están diciendo que hay como una actividad en la corteza occipital que está descargando irregularmente. Por ejemplo, en el lóbulo temporal se encuentra el área de la audición. En especial, ahí hay una área que se llama el giro de Heschel, que es el área de la audición.
Estaría justo arriba de donde dice el lóbulo temporal. Y, por ejemplo, esos pacientes que tienen la crisis en esa área del área auditiva pueden tener alucinaciones auditivas. O pueden escuchar como campanitas, tintineos, zumbidos. Y el lóbulo temporal también se encarga mucho de la memoria. Y hay una epilepsia que se llama epilepsia del lóbulo temporal. Y esas crisis casi siempre son más aparatosas, porque el paciente va a tener primero como una sensación de mucha ansiedad, miedo, y eso es lo que les avisa a ellos a que se puedan sentar. Entonces empiezan a sentir como que una sensación inminente como de riesgo, sienten como que ascendiera algo hacia del estómago hacia la garganta, ataque, ¿no? como que se les empieza a perder el control del cuerpo, entonces les da tiempo de sentarse. Después del lóbulo frontal, las vías como las vías pues eléctricas, digamos, generalizan y entonces se pierde la conciencia y es donde el paciente ya se desconecta, cae al piso, y entonces va a comenzar a tener fase de ciertos movimientos que nosotros clasificamos. Por ejemplo, cuando un paciente hace como una contracción de manos así forzada, casi siempre eso le llamamos movimientos como tónicos. Pueden hacer movimientos tónicos así o hacia abajo. Hay otros pacientes, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que pueden tener movimientos repetitivos y son movimientos de manos, esos se llaman como movimientos clónicos. Los movimientos clónicos casi siempre vemos que el paciente, por ejemplo, va a hacer como sacudidas muy rítmicas o muy regulares que le podemos llevar como un conteo. Esas serían las tipo de crisis como clónicas. Es el tipo de movimiento que tenemos. Hay otras, por ejemplo, en los niños que están en la escuela. Esta es un tipo de epilepsia que se presenta más en niños. 4 puede ser, 6, 8 años, que se llama epilepsia de tipo de crisis de ausencia. Son niños que simplemente se desconectan, que viene la crisis convulsiva generalizada, están en la escuela y de repente la maestra está anotando la tarea y ellos se desconectan. Pero no tienen un movimiento que yo lo pueda identificar. Como si estuvieran en piloto automático. Sí, sin parpadear, se quedan así, leve parpadeo, no anotan la tarea, regresan y entonces ya se les pasó la tarea, ya no notaron lo que dijo la maestra, ya no aprendieron en clase y por lo general pueden ser niños que tienen problemas en el aprendizaje o bajo rendimiento escolar, pues porque no están atentos y están presentando pues varias crisis al día. ¿Y a qué se debe ese tipo de crisis? Ese es otro tipo de epilepsia que se presenta en niños que se llama epilepsia de tipo de crisis de ausencia. Okay. Es la detona, digo, quizá yo me estoy enfocando mucho en la de crisis de ausencia, me ganó la curiosidad, pero ¿a qué se debe, no? ¿Es quizá genéticamente, es una enfermedad hereditaria? Sí, hay una imagen que vamos a poner que viene cómo la clasificamos la epilepsia. La clasificación la dividimos primero en cuanto a tratar de identificar qué tipo de crisis fue. Una crisis focal es, por ejemplo, estamos platicando ahorita y yo empiezo a tener contracciones de la mano, pero estoy con mi conciencia preservada y estoy con los ojos abiertos y solo es la mano la que puede estar haciendo movimientos, o pueden ser movimientos muy, muy leves, o a veces pueden ser movimientos de la cara, la pierna. Casi siempre son más como por segmentos corporales. Pero usted está consciente. Pero yo estoy platicando. Ese es un tipo de crisis focal. Pero si esta crisis focal avanzan las descargas, entonces puede pasar a un tipo de crisis generalizada. Y entonces cuando generaliza es cuando se pierde la conciencia y el paciente se desconecta. Entonces, al menos la clasificación es tipos de crisis. Si yo veo que ahorita estamos platicando y hago los movimientos, puedo decir fue una crisis focal. Porque se enfocó en un solo... Pero si yo de repente veo que se desconecta, como el caso de los niños, por ejemplo, o que ahorita yo tuviera pérdida de la conciencia, es caída al suelo, y te desconectas totalmente, entonces es una idea de inicio generalizada. Eso me sirve como para poder ver entonces dónde voy a estudiar yo el origen, digamos, de la crisis. Si por un electroencefalograma, o por una tomografía, o por una resonancia. Y dentro de esa misma clasificación me pone las causas. Si nos regresamos a la imagen, donde dice etiología, que es el paso 4, puede ser, por ejemplo, en niños, casi siempre los síndromes epilépticos que vienen en el grupo 3 son de etiología genética. O sea, ya desde que nacemos, en nuestra carga genética ya traemos un gen anormal que nos va a predisponer a epilepsia. Otras pueden ser causas estructurales, un tumor, un infarto, una hemorragia en el cerebro. Metabólico es lo que platicaba, no desayunamos, se bajó la glucosa, se bajó el sodio, esas pueden ser causas metabólicas. Infeccioso, por ejemplo, meningitis. Meningitis, encefalitis, todo lo que cause infección dentro del sistema nervioso central, abscesos cerebrales, pueden causar convulsiones. Y desconocido es cuando yo ya le hice un rastreo al paciente, ya le pedí, por ejemplo, el TAC, ya le pedí la resonancia, le pedí a lo mejor el electroencefalograma, le hice sus exámenes de sangre, todo está normal.
Y no se no encuentra, encuentra por qué una se causa, originó. Sí, claro. entonces se quedan como de etiología idiopática o desconocido. Lo sigo vigilando y pues trato de volver como otra vez a hacer el reabordaje para así a futuro puedo lograr identificar qué fue lo que pasó. Okay. En los pacientes que tenemos, por ejemplo, de origen desconocido, pues casi siempre es mejor dejarles un medicamento. Un tratamiento, Un tratamiento ya, para sí. que no vuelvan a convulsionar, porque no encuentro una causa en sí. Y es mucho riesgo de que pueda volver a presentar una convulsión. Entonces, ¿cómo voy a identificar las convulsiones? Casi siempre son porque el paciente va a presentar pérdida de la conciencia o lo que la mayoría de los familiares ven es que se desconecta la persona, pierde el control postural, se cae al suelo y empieza con movimientos repetitivos, generalizados de las 4 extremidades. Pueden hacer como respiraciones como con dificultad porque a veces la garganta se cierra, se pierde el control de la deglución. Hay pacientes que con la crisis epiléptica pueden llegar a presentar vómito o pueden llegar a tener pérdida de control de esfínteres. Casi siempre les preguntamos si durante el fenómeno de los movimientos convulsivos el paciente tuvo, por ejemplo, relajación de esfínteres, que hayan presentado evacuación o micción espontánea. Eso me hace también pensar que hubo como una desconexión totalmente del control motor del cuerpo. Y son datos como sugestivos de que sí pudo convulsionar el paciente. También a veces cuando se llegan a morder la lengua o los carrillos, que es por dentro de las mejillas, puede haber sangrado de la boca, mucha secreción de saliva por el mismo fenómeno de la crisis. ¿Cuánto tiempo puede durar aproximadamente una crisis? Las crisis casi siempre son de segundos, son de breve duración. Yo casi siempre le digo a los familiares que no corran, que no empiecen como a correr. Porque Pero el tiempo, la verdad es que, o sea, yo de repente veo que me convulsionan en urgencias. Y pues a la hora de correr y todos empezamos a, sí, es a que querer resolverlo rápido, pero a veces en exactamente. lo que ya pides el medicamento y lo pasas, la crisis ya se dio sola. Okay. Por lo general una crisis convulsiva dura segundos, casi siempre va a durar 30 segundos, 60 segundos. Okay. Hay unos datos de alarma, unos datos de urgencia, que esos los quería decir al final, pero los podemos decir ahorita, Sí, por sí. ejemplo, de una vez. Cuando digamos que una crisis no se va a quitar sola y que requiere que se dé un tratamiento, por ejemplo, por vena. Al menos en tiempo, casi siempre son 3 minutos. Si una crisis llega a durar 1 minuto, 2 minutos, pudiéramos esperar. Todavía hay Pero tiempo, si ¿no? lo que es la fase de movimientos o contracciones dura más de 3 minutos, sí es motivo para acudir a una sala de emergencias. Las crisis casi siempre van a venir movimientos, segundos, más o menos 30 segundos, menos de 2 minutos de movimientos, y después el paciente entra en lo que se llama estado post-ictal o post-crisis. Como hubo, digamos, en el cerebro mucha descarga eléctrica, neuronal, asincrónica excesiva, entonces se fatigan las neuronas y se cansan, y posterior a la crisis viene una fase en la cual el paciente está como dormido. Se queda dormido, somnoliento, como muy cansado, confundido, les puede dar dolor de cabeza. Esa fase o esa fase que le llamamos como fase posictal, sí es normal que llegue a durar 10 minutos, 15 minutos. Okay. Y después tienden a recuperar su conciencia y a retornar a su estado basal. No regresan rápido a su estado basal. Sí pueden estar un poquito confundidos, lentos del habla, porque digamos que las neuronas como agotaron sus suministros de metabolitos energéticos por estar mandando descargas repetitivas que no se pudieron como controlar. Doctor, y por ejemplo, ahorita mencionaba, es de 1 a 2 minutos, ya cuando llega a rebasar, digo, ¿cuál va a ser el tiempo? No, ¿qué va a pasar si pasa después de 3 minutos, 4 minutos? Al menos, por ejemplo, en estudios que se hacen a lo largo del mundo en pacientes, antes de la clasificación del 2017-2019, se decía que una crisis de más de 5 minutos ya era dato para ir a urgencias. Pero con el tiempo descubrieron que si la crisis llega a durar más de 3 minutos, va a pasar en el 80% de los casos a 5 minutos. Y como quiera, se va a tener que ir a urgencias. Entonces, al menos en neurología nosotros tenemos el lema de que siempre, pues, tiempo de cerebro, o sea, entre más rápido podamos acortar el daño cerebral, es mejor para, pues, la funcionalidad a futuro y que no queden secuelas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haya convulsionado 20 segundos a 3 minutos. Si mis neuronas estuvieron mandando descargas y agotando como sus suministros energéticos más tiempo, entonces pueden quedar con daño neuronal. Y por cada convulsión puede haber también muerte neuronal. Y esa muerte neuronal ya no se va a recuperar. O sea, cada convulsión es una afectación. Pueden quedar como con estados de hibernación. Se van a tardar en recuperar o retornar a su estado basal. Entonces lo ideal es tratar de abordar la crisis o mitigarla en el tiempo más
como Más corto corto, posible. ¿no? Por eso es más de 3 minutos de movimientos, hay que movernos a sala de emergencias. O si el paciente tiene una crisis de 20 segundos, por ejemplo, se queda dormido y luego viene otra crisis de 10 segundos, se queda dormido y luego viene otra crisis ya de 3 minutos, O se sea que queda dormido. son Exacto, o sea, entre cada crisis irregulares. no hay una recuperación de su estado de alerta, que eso se le llama ausencia como de la alerta, Ok. o que no recupera su estado basal entre actividad interictal, o sea, entre cada crisis no retorna a su estado como basal Ok. y sigue en el estado como de posictal, crisis, posictal, crisis, posictal, crisis, entonces tenemos que movernos a urgencias ¿Cómo se trata para ese que se tipo de trate pacientes? con medicamento intravenoso. Ok. Ahí, digo, si se puede mencionar cómo se aborda, qué tipo de medicamentos se le suministra al paciente. Bueno, antes de eso, por ejemplo, si mi familiar está convulsionando, ¿qué es lo que yo les pudiera recomendar hacer a los familiares? Ok. Hay una imagen que vamos a ver ahorita, Sí, igual si la puedes proyectar. que son los pasos, no es la anterior. Eh, Esa es la Para posición de saber qué seguridad hacer ahí. principalmente, ¿no? Lo primero que hay que hacer es no correr. Tenemos que vigilar a nuestro paciente. Nosotros le vamos a ayudar mucho al neurólogo o al internista Ok. o al médico urgenciólogo o al médico de primer contacto que tengamos, si nosotros podemos medir el tiempo de la actividad epiléptica para poder decirle, doctor, fueron 20 segundos, lo conté. Yo sé que en ese momento, pues el papá del niño o de Sí, tu hermano no la vas a estar persona va a pensando en estar, midiendo el sí, tiempo. sí, claro, claro. Pero es tratar de poner cronómetro rápido y al menos el paso 2 es quitar los objetos peligrosos. Por ejemplo, yo ahorita traigo una botella de plástico, pero si está fuera de vidrio y convulsiono y se quiebra y empiezo yo a moverme, pues no sé si Sí un se vidrio puede cortar pueda o algo, claro. encajarse. Entonces quitar todo lo que sea objetos peligrosos. No deberíamos de tratar de sujetar al paciente al suelo, es dejarlo que le haga los movimientos normalmente pues, que se van a presentar. Ok. Tampoco podemos ponerle nada de objetos en la boca porque luego hay accidentes. Está Como el lo de la paciente teoría del está lápiz y todo eso, ¿no? como si él se Sí. está contrayendo y todos los músculos están contraídos, él puede también cerrar la boca y a la hora de que nosotros metemos dedos para abrir boca, pues te puede morder, te arranca el dedo y ya son dos pacientes en urgencias. El del dedo, que es el papá o la mamá, y el niño. Sí. Entonces, no meter nada en la boca, porque podemos también, si el paciente cierra su boca a la hora de meter un lápiz, a veces les ponen tijeras o les ponen Sí. cucharas, eso está muy mal porque pues los dientes también se pueden quebrar y entonces se van a la vía aérea y entonces podemos bloquear la respiración. Entonces no poner nada en la boca, no sujetarlo al suelo. Después intentamos ponerlo de costado, más que nada la posición de seguridad es por si el paciente llegara a tener vómito o como yo ahorita que estoy tomando agua y a lo mejor por la crisis se presenta el vómito, entonces para que no se vaya a broncoaspirar, es para eso el ponerlos de lado. Ahora sí pasamos a la siguiente imagen, por ejemplo esa imagen decía más de 5 minutos Sí, en emergencias, pero en exactamente realidad lo que había serían ya comentado. 3. Y ahora sí, para poner a mi paciente en la posición de seguridad casi siempre lo ideal es esta boca arriba, ponemos un brazo como lo está poniendo en la imagen uno hacia arriba, después del brazo lo vamos a pasar como sobre el cuello y lo vamos a hacer el giro de cadera. La pierna la flexionamos, giramos la cadera y en la parte 3 lo que es el cuello lo ponemos un poquito como en hiperextensión para mantener la vía aérea libre, que no se nos vaya a broncoaspirar con el exceso de saliva y dejarlo en esa posición hasta que llegue nuestro equipo de emergencias, ambulancia o el paciente pues recupere a su estado basal. Okay. Entonces al menos eso es para ir a... Sí, para los familiares, para que familiares nosotros que y sepan qué las hacer. personas que vivamos esa situación sepamos qué hacer principalmente, ¿no? Otra cosa que tal vez a los familiares a veces no les gusta que se los digamos, pero nos ayuda mucho a los neurólogos, es que si una persona ya se conoce como epiléptica, es tratar de como grabar el movimiento, porque a veces nosotros como que batemos para identificar. Eso ya es después. Se les puede decir a los familiares porque ahorita pues la tecnología nos ayuda mucho, sí, claro, para tratar de ver si fue una crisis convulsiva o no fue una crisis convulsiva. Porque dentro de los diferenciales tenemos crisis que vienen originadas de la corteza cerebral, que se llaman crisis epilépticas, y también están las crisis no convulsivas, por ejemplo, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Es una crisis donde yo estoy consciente, donde empiezo a sentir una sensación inminente de riesgo, y no es totalmente de origen como cortical. No hay pérdida de la conciencia y los movimientos no se van a presentar como en las crisis epilépticas. A un ataque de ansiedad, por ejemplo, no le voy a dar medicamento para epilepsia. Entonces a veces es saber diferenciar un poco qué tipo de crisis tuvo. Si fue una crisis, por ejemplo, de dolor, si fue una crisis de ansiedad, si fue una crisis convulsiva o epiléptica,
o hay también los trastornos del movimiento que no necesariamente son crisis convulsivas. Temblores, por ejemplo, como en la enfermedad de Parkinson, o hay otra enfermedad que se llama temblor esencial. Estoy saliendo un poquito del tema, pero son diferenciales que podemos tener. Pero igual, pero como uno como no tiene el conocimiento como tal, lo puede relacionar Lo con puede cada relacionar persona, a, pues es tipo de- temblor, y a sí. veces es por ansiedad o por temblor, y pues Ok. creen que son movimientos epilépticos. Doctor, y digo, este tipo de personas ya que llevan un tratamiento, ¿cómo es su estilo de vida? Ok, casi siempre el estilo de vida es tratar, yo les digo que es tratar de hacer su vida como lo más normal que se pueda. Ok. Sin embargo, hay muchos medicamentos para la epilepsia. Lo que es epilepsia la dividimos en el tipo de crisis focal o generalizada para poder darle un tratamiento para crisis focales o generalizadas. Y estos tratamientos se llaman fármacos antiepilépticos. Y los fármacos antiepilépticos lo que hacen es, como quien dice, mantienen nuestras neuronas tranquilas. Las apagamos para que no estemos como detonando todo el Ok. tiempo. Digamos que las controla. Ok. El problema de bajar un poco la actividad neuronal es que podemos tener ciertos efectos adversos, que en la mayoría de los antiepilépticos es sueño. Les da mucho sueño, les da somnolencia. Y que también hay algunos antiepilépticos que pues los tenemos que tomar ciertas veces al día. Casi siempre es en la mañana, en la noche. Ahorita en la actualidad hay muchos medicamentos que son de muy cómoda administración. Se les llama de liberación prolongada. Y se puede dar una toma al día o una toma cada 12 horas. Casi siempre se lo damos en la noche para que pues como a provocar sueño, el paciente en el día pueda tener su actividad laboral o de escuela De forma normal. de forma O normal. sea, se toma el medicamento en la noche, descansa y el otro día... El otro día va a la escuela o trabaja. Oye, doctor, y ahorita lo mencionó, dijo, lo más normal posible, ¿no? Sí, porque Pero es una persona puede difícil. hacer ejercicio... Sí, sí, o sea, la mayoría de las personas, al referirnos a tener nuestra forma de vida lo más normal posible, es que la enfermedad no nos debería de limitar. Nosotros Ok. deberíamos de tener el control de nuestras vidas cuando tenemos el diagnóstico de epilepsia y estamos bajo un buen tratamiento. ¿Ok? Entonces, en cuanto a ejercicio, sí pueden hacer ejercicio, por ejemplo, todo lo que sea ejercicio cardiovascular, bicicleta, el correr, trotar. A lo mejor donde sí les pondría yo límites es el cargar peso. Si es cargar mucho Ok. peso o hacer pesas, a mí sí me preocuparía como médico de que no fuera a presentarse una crisis a la hora de estar manejando, por ejemplo, una barra. No es más esfuerzo. ¿Ok? Sí, no es tanto por el esfuerzo, es porque la crisis se pudiera presentar por alguna otra condición. Ok, sí, Por sí, ejemplo, digamos que yo ya tengo epilepsia, yo convulsioné la semana pasada, y yo ya había convulsionado a lo mejor 3 veces el año pasado, Ok. y ya mi doctor me dio un tratamiento para epilepsia. Lo ideal es que nos mantengamos como en una monoterapia, o sea, un medicamento para controlar mis crisis. Pero si mi epilepsia es como muy agresiva y no se logra controlar con un medicamento, entonces a veces tenemos que añadir hasta 2 o 3 medicamentos. Ok. Y eso se considera epilepsia como fármaco resistente. ¿Ok? Entonces, yo seguiría tomando mis medicamentos, pero en pacientes con epilepsia casi siempre hay 4 causas por las cuales van a convulsionar una vez ya teniendo el diagnóstico. La primera son infecciones. Todo lo que someta a mi cuerpo a estrés puede provocar una crisis. Si yo me enfermo de COVID, si me da influenza, si me da infección de orina, si tengo alguna gastroenteritis, deshidratación, aunque yo me esté tomando el medicamento, pues eso va a alterar mi organismo, lo va a someter a estrés por una enfermedad y entonces pueden detonar crisis convulsivas. Ok. La segunda es mal apego o falta de dosis. Pues no, yo me quiero ir de fiesta, no quiero estar empastillado todo el día, no me lo tomo. Entonces Ok. también esas son causas de crisis convulsivas. Siempre hay que cerciorarnos de que nos tomemos los medicamentos a las horas. A veces hay que poner alarmas o los pastilleros nos ayudan mucho para pues Tener no una tener buena omisión de organización, dosis, ¿no? organizarnos bien. Ok. Más que nada esto pasa en adolescentes, que yo entiendo que pues ellos no quieren estar tomando pastillas. Es difícil porque dicen, pues porque yo tengo que estar con medicamentos todo el día, Claro. porque tengo que traer las pastillas, sí es difícil. Entonces es mucho de educar a nuestros pacientes a que viven con la enfermedad y tienen que tener el tratamiento. La otra sería que, por ejemplo, mis medicamentos, casi siempre los medicamentos de epilepsia los ajustamos en base como al peso o a la dosis máxima tolerada Ok. en adultos, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo a mí me dan una dosis fija, pero yo ya subí mucho de peso, entonces yo ya me voy a salir de los umbrales terapéuticos. Y se tiene que cambiar la dosis. Entonces tenemos que ajustar dosis. Ok. Cambios de peso también pudiera ser como que a lo mejor puedo convulsionar. Y el último es de privación de sueño. Eso casi siempre los hace convulsionar. Mucho estrés, el no dormir, el cansarlos, entonces convulsionan.
También. Por eso en el electroencefalograma a algunos pacientes se les pide deprivación de sueño. Se les pide que se duerman 3 de la mañana, 6 de la mañana se despierten, se les toma el electroencefalograma en la mañana. O a O sea, veces, para ver cómo reaccionan, ¿no? o a veces es que se duerman de 12 a 3, se les depriva de sueño y se les toma el electro para tratar de ver durante el trazo electroencefalográfico si durante el sueño no se presentan crisis. Ok, entonces sí, deprivación de sueño también les causa mucho descontrol epiléptico. O por ejemplo, en mujeres cuando están en periodo menstrual, también ese mismo como estrés en el cuerpo puede someterlas a que tengan descontrol de la misma epilepsia. Ok, adelante. Igual, mire, nos están compartiendo demasiados tips. Yo les invito a que si tienen dudas, si tienen preguntas, ahorita específicamente de este tema es el momento idóneo para que el doctor nos pueda apoyar a contestar cualquier tipo de duda que tengamos. Digo, es un tema... Es muy amplio, de hecho, amplio, voy a llevar aquí fácil las 2 horas. De hecho, sí, sí. Es un amplio, interesante, yo los invito nuevamente, pongan sus dudas, pongan sus preguntas, no sé, algún caso que quieran compartir y que el doctor nos pueda, pues, brindar esta información, es el momento. Doctor, continuando ahora sí con el tema, ya nos explicó varios síntomas que puede tener, cómo puede vivir una persona, ¿no? Una persona tiene que tener el control de su vida De sin su tener vida que estar asustado por cuando se ha presentado la crisis. Claro que hay casos donde sí tenemos que, pues, estudiar muy bien si, por ejemplo, su trabajo no lo puede hacer porque él tenga riesgo de crisis. No es lo mismo, por ejemplo, que yo me dedique a estar consultando, por ejemplo, digamos, o llenando datos en una computadora, a que a lo mejor ya tenga que pilotear un avión y que la seguridad de más personas dependa de mí. Entonces ahí sí es donde tenemos que tratar de identificar muy bien cuál es la causa de la epilepsia y si se le va a limitar a esa persona que pues tenga algún trabajo o operarios de maquinaria pesada, por ejemplo, lo ideal es que no lo hagan si son epilépticos. Claro que si está controlado, pues sí pasa que pueden mantener sus trabajos. Lo ideal es no perder el trabajo, no caer en lo que es la como discapacidad o disfuncionalidad por una enfermedad. Nosotros tendríamos que llevar el control de la enfermedad. Doctor, y para eso hay tratamiento. ¿Tiene cura? En la mayoría de los casos no es que haya una cura. Nosotros le podemos decir a un paciente que está curado si al menos ha pasado de 2 a 5 años libre de crisis y que durante esos últimos 2 años al menos ya no tome medicamento. Por ejemplo, yo lo que hago es tomo electroencefalograma, va negativo, ya tenemos más de 2 años sin crisis con medicamento y empiezo a bajar poquito a poquito la dosis de medicamento hasta que lleguemos al punto donde ya no tengo medicamento, sigo vigilando y si sin medicamento yo ya tuve 2 años sin crisis o 5 años sin crisis, se pudiera decir que estamos como parcialmente curados o en vigilancia. Pero si al menos ya pasaron más de 10 años sin crisis convulsivas y durante esos últimos 10 años yo no tomé medicamento, se puede decir que la epilepsia se curó. Sin embargo, a veces en los pacientes vemos que hay como picos bimodales de la enfermedad, o sea que se presentan en la adolescencia y luego regresa la enfermedad a los 60 años. A veces sucede. O sea, que pueda volver a tener. Sí, digamos que podemos tener como unos 20 o 30 años libres de la enfermedad y luego recurre. Y es volverlo a abordar como de primera vez. Porque yo no sé, a lo mejor a los 60 años fue un infarto o fue otra condición. Digo, como que el factor humano nunca se va a perder. Es un tema que hay una incertidumbre que tenemos como seres humanos, de la redundancia, ¿no? Doctor, digo, como usted lo menciona, es un tema demasiado extenso que podemos abarcar, yo creo que en 3 episodios o en 4, yo creo. Antes de terminar esta cápsula, digo, me gustaría poder que nos pudieran dar algunos tips, ¿no? Aparte de los que nos acaba de dar, ¿qué podemos hacer tanto en la perspectiva como pacientes, ¿no? ¿Qué le recomienda a las personas que tienen que tienen esta patología o incluso que no saben que la tienen, ¿no? ¿Qué es lo principal que podemos hacer? Si nos pudiera compartir esa información. Sí, hay muchas páginas en internet, ahorita la información, al menos las más seguras, es lo que es la ILAE o la Liga Internacional contra la Epilepsia. Hay otra que se llama el Capítulo Mexicano contra la Epilepsia. Son páginas de las mismas como sociedades de médicos de México, donde pues se pone información para pacientes, para que ellos lo puedan pues entender en un lenguaje muy claro. Al menos si yo considero que mi familiar tiene movimientos característicos, por ejemplo con alguna convulsión, pierde el estado de conciencia y presenta este fenómeno al menos una vez, sí es importante pues acercarse con su médico particular que él tenga
y explicarle qué fue lo que pasó. Más que nada tratar de identificar si mi familiar tiene riesgo de volver a presentar este tipo de movimientos y que entonces ya entren el diagnóstico de epilepsia. Entonces yo sí les diría que se acercaran a sus médicos para tratar de diferenciar, digamos, Claro. si estoy ante una crisis convulsiva real o algún otro tipo de trastorno del movimiento que se pudiera presentar. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho que más bien que nos haya compartido este tipo de información. Yo siempre le digo a los familiares, no corran, no se asusten, no entren a correr, ¿no? o sea, la crisis va a pasar Sí, en breve ok. tiempo y tenemos que estar más que nada vigilando que nuestra familia no se nos broncoaspire, darle la posición de seguridad, quitar objetos alrededor con los que él se pueda lastimar por los movimientos, no poner nada en la boca, no tratar de manipular lo que es la vía aérea y simplemente dejarlo de lado en esa posición de seguridad para que no se nos vaya a broncoaspirar, que se mantenga la vía respiratoria libre. Ahorita con lo del COVID, muchas personas en casa tenemos un oxímetro. Sí. Le podíamos poner un oxímetro al paciente nada más para ver que mantenga saturaciones arriba de 90. Si vemos que no logra respirar bien, extender un poquito la cabeza. Y pues yo siempre les digo que ante crisis de primera vez, pues acudir a consultar. Y si es un paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia y ya está en tratamiento, lo ideal es no tener crisis, no se vale de que fue una crisis leve, una crisis pequeña, porque ante cualquier crisis convulsiva pues hay daño neuronal. Lo ideal es que no haya, o Cero que sean, crisis. sí, cero tolerancia, o sea, cero crisis. Okay. Y si por ejemplo yo ya tengo el diagnóstico de epilepsia y convulsiono y esta fue una crisis de un minuto, puedo vigilar en casa, me comunico con mi doctor, saco una cita. Pero si ya la crisis me duró más de 3 minutos, o lo que les platiqué de que crisis no recupera conciencia, segunda crisis no recupera conciencia, es movilizarnos a emergencias, pues para ayudarle a que no queden secuelas o daños permanentes por las descargas neuronales repetitivas. Que pueda tener el paciente, ¿no? Eso yo creo que serán los datos más importantes. No, te le agradezco mucho que pues haga mucho énfasis en este tema. Yo creo, más bien, le hago la invitación abierta nuevamente para que pueda presentarse en este espacio y que pudiéramos continuar con una segunda parte, no sé, del tema, prepararlo bien para que igual dejen sus preguntas, para que tomemos una segunda parte, si el doctor Eduardo tiene tiempo. Sí, tienen las preguntas. Tiene la carta abierta para cuando usted quiera. Podemos ir contestando poco a poco. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar usted si requerimos alguna consulta? Bueno, mis redes sociales, mis redes sociales son Dr. Eduardo García. Ahí es la página de Instagram y de Facebook. Y está bien enlazada al WhatsApp. Ok. Entonces me pueden contactar por redes sociales. Ahí van a estar apareciendo justamente en Instagram y en Facebook como el doctor Eduardo García. O puede ser también en Cap Medical. Ok, perfecto, doctor. Pues yo les agradezco mucho. Le agradezco nuevamente muchas doctor, gracias por la haya invitación. prestado su tiempo. Gracias. Yo les insisto, compartan este contenido, publíquenlo en todas las redes que se puedan, suscríbanse a los canales de Cap Medical y pues dejen sus preguntas, podemos incluso tomar una segunda parte de este mismo tema con la compañía del doctor Eduardo y pues les deseo un excelente día, ya 2 de febrero, ¿no? Sí, solo recordarles que pues este mes va a ser el Día Internacional de la Epilepsia. En México también está el 26 de marzo, que es el día morado. Casi siempre para epilepsia ponemos el color morado. Y estos días son pues para concientizar a la población de que tenemos que seguir en la lucha día a día contra esta enfermedad. Para que ellos puedan tener el control de sus vidas. Claro que sí, doctor. Para que todos estemos conscientes de que pues hay que tratarnos y hay que cuidarnos principalmente y pues apoyar a ese tipo de pacientes y pues saber qué hacer, ¿no? Principalmente. Sí. Le agradezco mucho, doctor. Les deseo un excelente día y nos vemos en una nueva cápsula virtual. Bueno, saludos.